Violeta, vamos a tener ya en nuestra querida mesa, viene ya el navío pirata con nuestra querida Diana Manso y Yasnaya Elena, que ya sabe usted, tenemos esta mesa que ha sido también muy, muy celebrada y si le podemos ir dando entrada a Diana Manso y a nuestra querida Yasnaya Elena Aguilar. ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Qué entienden los pueblos indígenas por desarrollo? Pues bueno, pues son, créame, pues son miradas completamente distintas y mientras, por un lado, en los medios de comunicación, en los medios corporativos y el gran capital y un sector también de la sociedad celebra el concepto o algún tipo de desarrollo, pues hay otras realidades y otras miradas y qué mejor que poder comentarlas con nuestras queridísimas Diana Manso y Yasnaya Elena, que ya se encuentran aquí. Mi querida Diana Manso y Yasnaya, buenos días, ya estamos acá, Violeta y un servidor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. También es un gusto saludarles a todos, a todas, todes. Y bueno, pues contentos también de estar en esta gran mesa, ¿no? Con ustedes. Gracias. También saludando a Jazz. Perdón si ahora ya Corriendo también. ando también un poco enferma, pero ya saliendo. Uy, Muy Muy, bueno. muy No buenos tanto como yo. días, muy buenos días, Jazz y Diana, bienvenidas. Y pues gracias que vamos a discutir este tema tan importante. Y bueno, y esperamos que se compongan las dos andan enfermitas, así es que esperamos que las dos se compongan de esa garganta, creo que andan las dos, ¿verdad? Entonces, jengibre, deseamos mucho, mucho jengibre, así es que, bueno, ahí si no se los mandamos. Abrazo. Gracias. buenos días, Yasnaya, ¿qué tienes, eh? ¿Es gripa, Eh, garganta? no sé bien, espero que voy a hacerme la prueba de COVID, de dengue, de lo que sea, pero todavía no sé Uf, bien qué tengo. Pero ha no, sido, ya sabes, fiebre y demás. además a ti el COVID te pegó muy duro, ¿no? Sí, sí, cuando me dio COVID, que 2 veces, la primera vez sí fue muy duro. Ya, pues Yasnaya, que te vayas mejorando y yo creo que vamos a tener que contactarla, mi querida Diana y mi Sí, querida Violeta, con el doctor House, porque a Diana parece ser que sí le funcionó. Diana, sí, fíjate que todavía hasta hace 3 días, estamos todavía con él conectados, pero hasta hace 3 días le comentaba que le daban unos ataques de tos en la noche, precisamente que alrededor de las 7 pensaba yo toser, era algo interminable. Y le lo contacté de nuevo y me dio otros medicamentos, entonces, pero a raíz de que fui su paciente ya, mejoré muchísimo, muchísimo, y la verdad ya te lo recomiendo, ojalá y si puedas contactarlo, es buenísimo, porque pues yo ya llevaba 3 semanas con 2 tratamientos distintos y nada, o sea, seguía igual o peor, creo. Y ya cuando lo vi a él, pues ya me dio otros medicamentos, me los puse muy rápido, de ahí me puso otras inyecciones que me dio y ya de ahí pues estoy con este último, ¿no? Que espero ya no me ha dado, ayer por ejemplo ya me dio poquito la tos y ya espero que hoy pues ya poco menos, ¿no? Y claro, con el jengibre, los tés, que hay de tantas cosas, pero ahí voy saliendo. Y yo Ojalá lo puedas diciendo que contactar. jengibre, perdón, ya tú estás en tratamiento serio y bueno, yo diciendo aquí, oigan, tomen jengibre, pero también es muy serio el jengibre, así es Sí, que sí, sí, también lo no dejen. tomé, de hecho. Gracias. No, sí, cuando a mí me dio COVID, o sea, dado que no había vacuna todavía y pues no había una cura, yo no me tomé ni un paracetamol, o sea, como que ahí recuperamos muchas cosas de medicina tradicional. Porque, bueno, si se trataba de paliar síntomas, prefería hacerlo con medicina tradicional. Sí, sí, claro, claro. claro. Claro, pues compañeras, vaya, gran tema que nos proponía también el martes pasado Yasnaya Elena, a propósito del desarrollismo y el concepto de desarrollo, cómo se entiende y cómo se entiende y cómo se celebra en un lado y cómo se entiende y cómo no se celebra en otros lados, la mirada, los impactos, además la difusión que hay en cómo se venden el concepto de desarrollo. Yasnaya, te pasaríamos la primera
palabra para este tema, Yasnaya, cómo a la hora de hacer los contrastes, cómo podrías tú definir también o cómo se entiende el concepto de desarrollo desde pueblos indígenas. Bueno, pues no sé, pienso que es un tema bastante poco, es decir, nadie va a ganar una elección diciendo no al desarrollo, ¿no? O sea, todavía estamos en un contexto entre que derecha y izquierda no cuestionan como ciertas bases, ¿no? De la idea de desarrollo. Y bueno, ahorita en medio de tantas cosas que están sucediendo, eh, con todo esto del atentado hacia Trump y hablando de lo que representa el desarrollo del país, etcétera, como que la palabra desarrollo es algo incuestionable, ¿no? Y bueno, yo lo que quería poner ahí como base es uno, vamos a pensar que al final lo que queremos, o los proyectos políticos, vamos a asumir buena fe, lo que quieren es tener eh, o sea, vivir bien. O sea, al final lo que queremos es que las sociedades vivamos bien. Eso implica tener acceso a la salud, tener un buen desarrollo en un ambiente que no sea violento, etcétera, etcétera. Pero en estas, digamos, hay muchas múltiples maneras de entender el bien, ¿no? El bien común, el bienestar, una buena vida. Y en cada una de las culturas del mundo hay diferentes maneras de llamarla. Pero en Occidente, en la tradición occidental, la palabra, digamos, ahora para el bienestar, va a tener una buena sociedad, una buena vida, ¿no? En sociedad, ha sido la noción de progreso y de desarrollo. El problema con las ideas de progreso y desarrollo es que están, digamos, terminadas planeta. Es decir, al final, ¿qué es el desarrollo? Es crear más industria, o sea, nunca nos definen muy bien qué es el desarrollo. Por ejemplo, si el desarrollo es tener un tren, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, tener más empleos y tener más consumo, más capacidad de consumo. Es decir, al final, el desarrollo es como una clave para decir desarrollo capitalista o para un crecimiento económico infinito. Un país que se desarrolla es un país que no solo también tiene infraestructura, sino que tiene un producto interno bruto cada vez más grande, ¿no? Cada vez mayor. Y esto en realidad está poniendo al planeta en crisis. O sea, el desarrollo siempre hacia arriba, siempre hacia adelante, lo que está provocando es que tienes un planeta que es finito. Es decir, si yo voy a querer siempre más infraestructura, más capacidad de consumo, más comercio, más todo, lo que voy a tener es que necesito insumos, lo que ellos llaman recursos naturales, y esos los tengo que sacar de algún lado. Y el planeta es finito, o sea, la minería para desarrollo de celulares, los minerales necesarios se van a acabar, el agua se está acabando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo, lo que en realidad nos está trayendo es una mala vida. Entonces, por ejemplo, para el caso de la península Maya, ¿qué es más urgente? ¿Invertir en tener el mejor sistema de salud en la península de Yucatán o tener un tren con infraestructura que va a dar empleos para que las personas puedan tener mayor capacidad de consumo, que no necesariamente es una mejor vida? Entonces, el desarrollo, a diferencia de otros pueblos en donde la noción de equilibrio es fundamental, es lo contrario del equilibrio es el desarrollo, que es siempre ascendente, siempre progresivo y que se va a acabar por consumir el planeta. Entonces, lo que el desarrollo nos trae muchas veces es una mala calidad de vida. Tener más fábricas, tienes mayor contaminación del aire, etc. Entonces, cuando alguien cuestiona el desarrollo, lo que dicen, entonces ustedes quieren quedar atrasados y primitivos, etcétera, y no, al final lo que se quiere es una buena vida en equilibrio. Y este equilibrio se niega con los proyectos desarrollistas. O sea, los proyectos desarrollistas, vamos a hacer una metáfora, mientras que el equilibrio es tener eso, una relación equilibrada con el entorno y con otras personas para tener una buena vida, lo contrario a un equilibrio es alejarse del centro, es irse cada vez más lejos de ese centro de equilibrio y que es un cáncer. Al final, ¿qué es lo que crece sin límites? Un cáncer. Entonces, es bien interesante cómo la izquierda latinoamericana poco a poco en otros países se ha ido planteando otros modelos de bienestar, el summa causa y el buen vivir. O sea, ya hay muchas tradiciones que están tratando de impactar, pero la izquierda partidista y menos la mexicana va a dejar la noción desarrollista. Y eso lo tiene muy en
digamos, en común con la derecha. La derecha y la izquierda tienen por común denominador el amor por el desarrollo. Y el desarrollo es lo que nos está llevando a lo contrario que promete, a una mala vida. Entonces yo creo que desde los pueblos hay varias, ya hablaremos más adelante, que dice Diana, varias tradiciones de pensamiento que hablan de cómo se crea bienestar en una sociedad sin apostarle al desarrollo, que al final es extractivista y que va a acabar con el entorno necesario, natural para tener una buena vida. Muchísimas gracias, ellas, por esta introducción que es muy, muy importante, sobre todo por lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir próximamente. Y, por ejemplo, pues hay alguna preocupación desde que inició este sexenio con este concepto de los polos de desarrollo y pues que nos metimos, ¿no? Nos metimos un poco aquí desde Rompeviento TV a fondo de qué significa esta concepción de los polos de desarrollo en particular que han sido retomados nuevamente para la siguiente administración. Pero yo quisiera preguntarle, a lo mejor irme un poquito más atrás a Diana, en esta situación. Tengo la deformación de economista y pues los economistas y de las economías, la gran meta, como dices, ya es el crecimiento. ¿No? El crecimiento del Producto Interno Bruto y pues durante años, ¿no? Los economistas también han equiparado esto de desarrollo con crecimiento, aunque no es lo mismo, ¿no? Pero se ha dicho que para desarrollarse primero tiene que crecer las economías y pues se han venido rompiendo mitos en torno a eso porque hemos visto pues que el crecimiento no lleva a este desarrollo, pero también se ha cuestionado, como tú dices, esta categoría de desarrollo, pues que es una categoría que va ligada con el crecimiento y pues hemos empezado a hablar ya desde hace varias décadas, no de desarrollo, sino como tú lo decías, de bienestar, de cambio, de transformación. Y hace algunos años, aunque esto pues lleva pues décadas y siglos de buen vivir, de vivir bien, y aquí en nuestro país, que ustedes ya profundizarán más del equilaltig, del quilcush lejal, de la comunalidad y de otras formas, ¿no? Cada pueblo nombra pues lo que es cambio y transformación, y sobre eso queremos preguntarte, Diana. Lo que se ha dicho, por ejemplo, buenos días a todos, es de que en la zona del Istmo, ¿no? El hecho de, lo llaman el mal progreso, ¿no? Al desarrollo, y como bien decía Nadia, ¿no? Los que se oponen inmediatamente les ponen una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los parques eólicos, aquí les llamaron antieólicos, ¿no? Inmediatamente les ponen etiquetas a aquellos que se oponen precisamente a este desarrollo, al buen vivir, para lo que ellos dicen, y sobre todo creo hay una, por ejemplo, hay una situación que hemos vivido en el Istmo y que poco se ha comentado, fue el tema de la presa de Jalapa del Marqués. Yo siempre lo menciono cuando hablamos del tema de desarrollo, cuando se tocan estos temas de desarrollo de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque con la llegada de la presa en los años 60, un pueblo, el llamado Jalapa del Marqués, tuvo que desplazarse, o sea, prácticamente se fue ese pueblo, ¿no? Llegaron, los convencieron, les dijeron que les iban a dar desarrollo, mejoras, viviendas dignas, y bueno, la gente, alrededor de 1,000 habitantes, se fueron, cambiaron, se removieron de este Jalapa, hoy llamado Jalapa Viejo, y cambiaron a unos kilómetros, ¿no? Del sitio, y ahí se construye esta presa. ¿Cómo yo detecto esto del Jalapa Viejo y de esto que llaman malamente desarrollo para los pueblos indígenas? Es cuando se da la sequía de hace algunos años, alrededor de unos 10 años, podemos hablarlo, 10, 15 años, y se deja ver pues este ex convento que construyeron en este Jalapa Viejo, ¿no? Entonces cuando yo pregunto, le digo, bueno, ¿qué hubo acá, no? Y me dijeron, no, pues es que aquí era el Jalapa Viejo, el pueblo meramente, aquí se construyó este templo y se llamaba el Granero del Istmo. Bueno, el Granero del Istmo, ¿por qué? No, pues porque aquí se daba una milpa hermosa, había todo lo que plantas frutales, mangos, naranjas, o sea, era la vida que teníamos nosotros en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pero resulta que pues llegó la presa, Benito Juárez, y se tuvo que el pueblo que desplazarse, ¿no? Entonces es cuando claramente entiendo, ¿no? Este concepto de decir, entonces no era progreso lo que tú querías, ¿no? O sea, era un progreso para unos cuantos, para lo que es la industria, que en este caso era Petróleos Mexicanos, que es la refinería
Antonio do Valle, ubicada en Salina Cruz, a escasamente 40 kilómetros, 50 kilómetros de este lugar donde les cuento. Entonces, es un claro ejemplo, ¿no? De lo que para algunos o para los que gobiernan o los que buscan este Producto Interno Bruto aumentar, ¿no? El recurso económico para los países, el desarrollo, pero los pueblos en qué se quedan, ¿no? En añoranzas, en recuerdos y en no tener esta vivienda digna, ¿no? Porque uno los visita y pues los viejitos, la gente adulta te dice, no, pues yo quisiera volver, ¿no? Al lugar donde yo estaba, porque allí había alimentos, había granos, había vida prácticamente, ¿no? Esto que decía Yasnaya, ¿no? El hecho de vivir dignamente, ¿no? Que es lo que para ellos significaba esta parte de desarrollo, ¿no? Entonces, esto llega y obviamente pues ya empiezan a ver, de alguna forma, el desarrollo en el Istmo con la llegada de la refinería y hasta ahí se detiene, ¿no? Prácticamente de ahí obviamente empiezan otros gobiernos a decir, vamos a poner el Plan Puebla-Panamá, lo que hoy es el corredor interoceánico, pero antes de esto empieza la llegada de los eólicos, ¿no? Que nuevamente se decía, viene el desarrollo para el Istmo nuevamente, ¿no? Con los gobiernos panistas, de Calderón, Vicente Fox, que fueron los que impulsaron precisamente estos parques eólicos, y nuevamente, ¿no? Se dice, bueno, nuevamente vienen otra vez a este tema llamado desarrollo, pero ¿con qué nos encontramos, no? A casi 30 años de esto, ¿no? De que nuevamente se pierde este equilibrio, se pierde ese sentido de solidaridad, ese sentido de colectividad, de reciprocidad, que es lo que marca parte del desarrollo de los pueblos, que es lo que queremos en los pueblos de desarrollo, pero pues no se da, ¿no? Nuevamente hay esta ventaja, este llamado mal progreso de los pueblos, y nuevamente pues nos quedamos en el falso desarrollo. Y ahorita estamos en esta tercera etapa, donde tú bien lo dices, Violeta, de los polos de desarrollo, ¿no? Que se pretende instalar 5 aquí en la región del Istmo, y donde pues también estamos viendo que se pierden nuevamente estos valores de solidaridad, equilibrio y colectividad, porque pues en las tierras de la forma agrarias, pues ya se vendieron, ¿no? Ya no son dueñas los campesinos y prácticamente pues estamos a la espera, ¿no? De cuando, yo creo que con la nueva presidenta de la República, pues se va a dar ya el auge con estos polos de desarrollo, porque pues ya se adquirieron las tierras, pero todavía las empresas, o sea, no se sabe más, ¿no? De esto, pero nuevamente pues nos vienen a decir que esto es el desarrollo, ¿no? Para el Istmo de Tehuantepec. Ya, gracias, mi querida Diana. Regresando contigo, Yasnaya, y con estos puntos que también coloca Diana, pues este tema del concepto de desarrollo y estas como altos contrastes, ¿no? Porque por otro lado están los programas sociales y entonces esta parte que ya hemos hablado en otros momentos de hacer la crítica, inmediatamente hay una etiqueta de, pues estos no quieren el desarrollo, etcétera, etcétera, algo de lo que también señalabas hace un momento. No sé si podrías poner 2, 3 ejemplos, mi querida Yasnaya, de cómo, por qué representa un alto contraste el concepto de desarrollo en lo que toca las implicaciones que tiene para poblaciones que no necesariamente tienen la misma visión. Hay esto, hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina dice, bueno, están con el tema de toda la generación de empleos y los polos de desarrollo, cómo van a generar más empleos y cómo han estado generando en el sur del país con la construcción del Tren Maya y que se ha activado económicamente, que era una zona que estaba muy olvidada. Y entonces a la hora que venimos acá y hacemos alguna crítica al respecto, pues entonces vienen ahí los fogonazos. ¿Cómo explicarle, cómo contarle a la gente, Yasnaya, ejemplos que le permitan también tener más elementos de juicio de entender a qué nos estamos refiriendo? Sí, es como tú dices, difícil como explicar, porque inmediatamente te tildan de antidesarrollista. Yo diría que
tendríamos que abandonar, o sea, la situación con la emergencia climática está a un nivel en el que necesitamos abandonar la idea de desarrollo y de progreso para poder rescatar la idea de una buena vida. Porque esta noción de progreso y desarrollo lo que nos ha traído es una mala vida, tan mala vida que la emergencia climática amenaza la vida humana, la vida de las especies, la escasez de agua, etcétera. Es ese modelo el que lo ha traído. Entonces, yo creo que hay varias ideas que se ponen, digamos, desde el lado de un gobierno que yo pensaría que hubiera estado mucho más cercana a las tradiciones de buen vivir que ya que están en la vanguardia del pensamiento de izquierda en Latinoamérica, y no es así, ¿no? Está muy anquilosada y muy retrasada su idea de desarrollo y progreso. Entonces, la primera que quería decir es, uno, tiene que ver con la idea de que una buena vida implica necesariamente la creación de convertir a pueblos indígenas con cierta autonomía que habían tenido sobre, por ejemplo, la producción de su alimento, la creación de su propia ropa, etcétera, en empleados. O sea, la idea del empleo, de ir convirtiendo a la población indígena en empleados, es una noción que se ve como de desarrollo. En lugar de dar las condiciones estructurales para que esa autonomía en la alimentación, la famosa soberanía alimentaria, se pueda dar, para que se pueda dar digamos, los mercados, la potencia los mercados regionales, etcétera. Lo que se hace es, bueno, hay un problema en la península que también fue creada por el Estado, o sea, el despojo de las tierras, las granjas porcícolas, todo eso fue creado en complicidad con el Estado. Entonces, el Estado crea el problema y luego te vende la solución con todavía más desarrollo. Entonces te dice, lo que pasa es que esta zona ha sido abandonada durante mucho tiempo y en realidad no ha sido abandonada. Si la península, digamos, la península de Yucatán hubiera sido abandonada, digamos, no tendríamos ahí granjas porcícolas, no tendríamos estos megadesarrollos turísticos que muchas veces parten desde el despojo, como ya los que conocemos ahí, no tendríamos todo el crimen organizado que está ahí con la complicidad estatal, etcétera. Es una zona que no ha sido abandonada, sino al contrario, ha sido explotada, expropiada, y ha sufrido un montón de presiones estructurales del mercado y de esa supuesta idea de desarrollo. Es la idea de desarrollo, la de desarrollo de centros turísticos como Cancún y toda lo que llaman la Riviera Maya, la que creó muchos de los problemas que hay ahora en la actualidad. No es la falta de desarrollo, es precisamente su presencia. Entonces te dicen, se crea esta situación, entonces ahora vamos a llevarles, ¿qué creen? Más desarrollo. Vemos en la primera etapa como el encargado, el de Fonatur, decía que este tren iba a permitir que los mayas se emplearan ahí, y varias declaraciones muy problemáticas sobre la función de los mayas, de la población maya en ese tren, ¿no? Ser como empleados que puedan trabajar ahí, incluso que puedan estar al servicio de turistas, etcétera. Entonces, creo que lo que tendríamos que ver y, digamos, desmitificar de una vez, no es que ha sido abandonada, es que ha sido explotada. Y yo creo que la otra opción, porque siempre al tener este debate con personas que defienden el Tren Maya, lo que nos dicen es que el norte ha estado muy desarrollado y los pueblos del sur han sido muy abandonados. Si no quieres el tren, entonces, ¿qué quieres? Esa pregunta implica, uno, que no se ha escuchado otras tradiciones de pensamiento; dos, que no se ha dialogado con las vanguardias de pensamiento que están planteando nuevas opciones al desarrollo, el famoso postdesarrollismo; y la incapacidad, digamos, imaginativa de ver las necesidades concretas de las personas de ahí. Antes de plantear otro proyecto de desarrollo, creo que habríamos que paliar los efectos y poner límites a las granjas porcícolas, a los desarrollos turísticos que están devastando la región y a todas las injusticias asociadas a ese desarrollo. Entonces, mientras se vea el desarrollo como convertir a población indígena
en lugar de potenciar su autonomía, convertirla sistemáticamente en población asalariada al servicio de del desarrollo económico y de que las empresas tengan mayor ganancias, creo que ahí tenemos un problema. Aura Cume es una pensadora y antropóloga cachiquel de Guatemala que admiro mucho. Me decía cómo en varias de las lenguas, que creo que ahí están las claves de otras maneras de ver el bienestar, hablaba de cómo el equilibrio era una noción fundamental en esas lenguas para, así como la razón, el desarrollo y progreso son fundamentales a la tradición occidental, en estos otros pueblos es el equilibrio. Y empecé a ver en varias lenguas, a raíz de lo que ella dijo, si esto era verdad. Y viendo, por ejemplo, en el caso del Mije, hay una palabra para ser rico, o sea, para tener mucho dinero, y hay otra palabra para estar bien. Y esa palabra significa tener la entraña en equilibrio. Entonces empecé a ver cómo en muchas lenguas la noción de equilibrio es una noción fundamental. Tener la entraña en medio, así en equilibrio, significa no solo tener dinero, o sea, significa tener abundancia, que es tener, no sé, suficiente de comer, tener buena salud, estar contento, implica salud mental y también bienes concretos, ¿no? Riqueza que Gladys Sul llama riqueza concreta, ¿no? O sea, el dinero no es riqueza concreta, pero el agua sí, el alimento sí. Entonces, tener todo eso es una noción de bienestar que se opone a la noción de desarrollo, que justo desarrollarse, como decía, es irse del otro lado del equilibrio. Entonces, yo creo que cada vez que el Estado mexicano ha intervenido dentro de los pueblos indígenas, ha creado nuevos problemas. Vamos a verlo en las claves de las 4 transformaciones que le gustan mucho al presidente. Pensemos en la primera transformación, que es la independencia. Con la independencia, lo que tenemos es el desconocimiento, o sea, a los pueblos se les acusa, bueno, no se les acusa, se les desconoce como entidades políticas. Si bien antes pues, hay una gran explotación y demás, tienen una figura política bajo la idea de la República de Indios. En la primera constitución ni se menciona a los pueblos indígenas, se habla casi que de pueblos extranjeros y otras tribus indígenas, algo así. Y entonces ya no existimos, ya no hay derechos. Con la segunda transformación, que es las leyes de reforma, esa segunda transformación para muchos historiadores le han llamado la segunda conquista, porque tiene unos efectos, si medio nos veníamos recuperando los pueblos indígenas de los efectos de la conquista, con las leyes de reforma se pauperiza terriblemente a la población indígena. ¿Por qué? Porque se le despoja de las tierras comunales. Solo en Oaxaca no tiene efecto por diferentes resistencias, pero en el resto del país se le quita, no solo fue a la iglesia, fue a los pueblos, se le quitan cajas comunitarias y la propiedad comunal se desconoce y solo la propiedad privada es permitida. Esto va a tener efectos terribles. Entonces el Estado es el que pauperiza a los pueblos indígenas. Viene después la revolución, porque se concentra la tierra, y entonces como un efecto de la segunda transformación viene la tercera, que es la revolución mexicana, que reparte las tierras de nuevo, pero a cambio intenta borrar todo lo posible las lenguas indígenas y las manifestaciones culturales propias para crear un México homogéneo. Esto va a implicar también una serie de pauperizaciones de diverso tipo y de diversa índole. Para sacar a los pueblos de sus territorios, la migración aumenta muchísimo. Entonces, cada vez que hay una transformación, los pueblos indígenas son atacados de alguna manera, sea en el territorio, sea en las prácticas culturales o en la lengua, o en su desconocimiento de como sujetos políticos. Entonces, la situación en la que están los pueblos no es porque estén abandonados por el Estado, es por la demasiada intervención del Estado. Entonces, con esta cuarta transformación, al parecer es, bueno, estos problemas los creó el desarrollo, el desarrollismo capitalista, y ahora lo que nos recetan de verdad es más desarrollo. No sé, antes creo que habría que plantear otras nociones de buen vivir que en autonomía permitan que los pueblos desarrollen, que los pueblos tengan y pongan digamos, crezca su propia manera de entender lo que es vivir bien.
Muchísimas gracias, Yasnaya. Pues muy importante también este recorrido histórico que tú estás haciendo. Hay un comentario de la audiencia que a mí me parece muy importante de Mar Gándara. Dice, toda mi admiración para las panelistas. Es fundamental cuestionar la idea de desarrollo y de progreso si queremos seguir en este planeta. Me parece que ese es uno de los elementos centrales de lo que está diciendo Mar Gándara. Gracias. Frente a esta emergencia climática, como ustedes ya lo estaban comentando. Yo quería hacer un comentario y una pregunta a Diana a partir de esto que estaban diciendo ustedes dos. Por ejemplo, las mineras, ¿no? Siempre que leemos en los proyectos que ellas proponen, que estas empresas mineras proponen, lo primero que ponen es el desarrollo. Hablan de desarrollo, de que van a transformar y que pues, algunas ya llegan incluso a hablar hasta de bienestar. Pero vemos también que hay algunas de ellas que incluso han lanzado algunas órdenes de aprehensión. Por ejemplo, el caso de Baja California Sur, de esta empresa minera estadounidense que quería explotar los mares en el Golfo de Ulloa para extraer ahí un mineral, ¿no? Y que no se le permitió, justo a partir de un proceso organizativo, no se le permitió, y lo que hizo, pues, fue pues, acudir a la fiscalía y junto con la fiscalía lanzaron órdenes de aprehensión, ¿no? Para que pues fueran detenidos un periodista que denunció y esta situación y también que fueran aprendidos los cooperativistas pesqueros. Y orden penal tenían, ¿no? Ya de detención, y de lo que se les acusaba es que se oponían al desarrollo de la nación, ¿no? Así se les acusaba. Y bueno, pues de fondo estaba la explotación por 50 años de este mar en el Golfo de Ulloa, pero ellos decían que se oponían al desarrollo y ya tenían esta orden de aprehensión, ¿no? Eso para reflexionar, Diana. Y lo otro, Diana, ¿cuál sería, si tú consideras que hay una diferencia, digo, a partir de esto, entre la apuesta de desarrollo por parte de las empresas privadas como estas mineras y la apuesta de desarrollo de los gobiernos, como este gobierno de la Cuarta Transformación, pues que no es un gobierno que tiene varios tintes, pero que es un gobierno pues que está también proponiendo pues otros caminos en el sentido, por ejemplo, de un Estado más keynesiano, de un desarrollo que vaya más en ese sentido, donde haya una presencia también del Estado. ¿Qué decir sobre esto, Diana? Violeta, gracias. Mira, te comento, en el tema de la minera prácticamente es similar, ¿no? A lo que ocurre aquí también con las eólicas, ¿no? Que hay gente que se opone y todo inmediatamente es señalado, criminalizado más bien, ¿no? Como un opositor al desarrollo, ¿no? Como una persona dañina, inclusive para el país, para la nación. Y, por ejemplo, en Oaxaca, que están el tema de las mineras fuertemente, donde hay pueblos, ¿no? Pueblos indígenas, sobre todo zapotecas de los valles centrales, que se han opuesto precisamente a pesar de que han ganado pues diversos amparos para que se prohíba precisamente toda la actividad minera en los valles centrales. A pesar de eso, a pesar de tener este todo el respaldo, y ellos se hacen llamar el Frente por la No Minería, por un futuro de todas y todos, siguen siendo criminalizados, ¿no? O sea, las mineras tienen ese poder precisamente de dividir a los pueblos, inclusive esta compañía minera Cuscatlán, pues ha dividido a pueblos de los valles centrales, ¿no? Inclusive hay un pueblo, por ejemplo, que la mitad se accedió y la otra mitad no, y prácticamente por un lado ves lo que ellos llaman progreso, ¿no? Que tienen las calles arregladas, hay incentivo para las escuelas, el palacio está bien pintadito, y del otro lado, no tienen nada. Entonces ellos se ponen así, le dicen, ya ven, esto es el progreso, esto es lo que hay acá, ¿no? ¿Por qué no lo aceptan? Y el otro lado, por ejemplo, como hay un municipio que se llama San Matías Chilazoa, ellos dicen, pues para nosotros eso no es progreso, ¿no? El progreso es cultivar agua, el progreso es, por ejemplo, sembrar agua, el progreso es cultivar nuestras parcelas, eso para nosotros es progreso, dicen ellos, ¿no? Entonces, prácticamente se ha dado esta serie de criminalizaciones y lo que ellos señalan también, o lo que se ha visto también, es que los gobiernos o el gobierno actual
lejos de brindar, ¿no?, este acompañamiento o hacer valer estos, en este caso, lo que digan estas suspensiones de planos que han dicho los jueces, incentiva aún más, ¿no?, la llegada de esto que ellos llaman desarrollo y progreso, ¿no?, a las comunidades. Ellos, el gobierno dice, es que sí, meto el Sembrando Vida, ¿no?, por el hecho de que ahí va a haber más árboles endémicos, pero no todo es parejo, ¿no? O sea, no todos los pueblos lo siembran, no todas las comunidades realmente echan a andar este proyecto, ¿no? Ellos lo decían que lo crean precisamente para disminuir estas afectaciones del cambio climático, estos efectos del invernaderos, estos bonos de carbono, ¿no? Que también es otro tema de la venta y renta, ¿no? De algunos espacios, ¿no?, de la vida comunal, y realmente no ha sido beneficiado, ¿no? O sea, realmente creo yo que el gobierno no tiene un programa que pueda realmente atender esta afectación climática, esta crisis climática que vive tanto a nivel del planeta, sobre todo, pero en México no lo tenemos. Y ya lo decían unos, ¿no? Unos amigos que recientemente fueron a Canadá y a otros pueblos. Dicen, oye, Canadá es hermoso. Pues sí, ¿no? Canadá es hermoso, pero no saben qué hacen sus mineras en México, ¿no? O en los pueblos, ¿no? Entonces, realmente, esta criminalización que viven quienes defienden sus territorios, pues es alto, ¿no? Inclusive algunos lo han pagado con su desaparición, algunos lo han pagado con que estén en la cárcel hoy en día o bien perseguidos, ¿no? O amenazados, no se sienten seguros de estar, pero siguen estando, ¿no? Ellos siguen luchando para que no se les prive o se les despoje de su territorio, ¿no? Pero realmente creo que los programas que tiene hoy en día el gobierno federal no son los que realmente exigen las comunidades, o porque tampoco se les pregunta, ¿no? No hay una consulta de decir, oye, ¿les interesa o les interesa realmente que llegue Sembrando Vida a la comunidad? ¿Sirve o no sirve, no? O sea, ellos obviamente muestran siempre lo bello de cada programa, ¿no? Pero si uno va a las comunidades, por ejemplo, hemos visto donde antes no se sembraba el maguey, hoy en día están sembrando maguey, dices, pero aquí no es zona de maguey, ¿por qué no impulsan otro tipo de siembras, ¿no? Que anteriormente aquí funcionaba y obviamente ya no se está haciendo. ¿Por qué? Porque algunos los llaman como tierras ociosas, ¿no? ¿Y qué dicen? Pues mejor véndelo, mejor réntalo a alguna empresa. Algunas mineras están rentando mucho terreno, ¿no? También. Y otras pues dicen, no, mejor que se erosionen, ¿no? Y total, después no van a servir. ¿Y qué va a pasar? Pues va a entrar la minería, ¿no? Entonces creo que estos programas no son realmente para buscar un desarrollo para los pueblos, y tampoco para ayudar al planeta, ¿no? Con esta crisis climática que ya lo hemos visto, ¿no? Lo sentimos todos los días con estos calores extremos, y también con pues la falta de alimentos, ¿no? Mucha gente no tuvo, los campos no tuvieron los alimentos necesarios, ¿no? Y además todo aumentó de precio precisamente por esta situación. Uy, se congeló. No, Ya, gracias. Ya regresó. Fue solo un instante que se congeló nuestra querida Diana Manso. Sí, y esta es la parte que a nosotras y a nosotros como medio nos interesa colocar. Sabemos que es un tema que no vende, porque las críticas que hay a proyectos estructurales de esta administración sabemos que no vende. Lo que nos interesa es colocar precisamente los otros ángulos, o lo que ha costado mucho trabajo, pues colocar estas otras miradas de las personas que están ahí en esos territorios, que hacen un trabajo diario, que hacen un recorrido, que tienen diálogos con sus pueblos, con sus comunidades y con otros pueblos y comunidades de otras entidades de la República Mexicana. Déjenme, me detengo tantito a algunos comentarios que a mí me parecen, a veces, disculpe que luego elegimos críticas, pero luego son útiles porque uno entiende la mirada o la falta de entendimiento que puede haber en algunos comentarios que estamos haciendo acá. Dice Irma Fuentes Robles, desarrollo igual a devastación, el desarrollo solo para unos cuantos. Reina, el tren está bien, lo que está mal es que metan las transnacionales y no dejen
mejor los nativos se beneficien del tren. Dice Pablo Gómez, esta mesa no tiene futuro porque por el tipo de contenido que manejamos y no tienes ni la más remota idea del privilegio y la enorme felicidad que nos da tener esta mesa con este tipo de contenidos. Dice Teresa Camas, ¿no se quieren menos ricos? Slim y Larrea concentran más riqueza que la mitad más pobre de América Latina, o sea, 334 millones de pobres según Oxfam. Emiliano Garibaldi, siempre se aprende mucho con esta mesa. Eugenia Martínez, buena pregunta, que es una pregunta recurrente. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Así con varios signos de interrogación. Eh, ¿Y qué tendría de malo ser antidesarrollista? Dice Gus Peña. Pienso que calificar es la mayoría de las veces prejuicioso. El chiste es encontrar la forma de acordar un modelo adecuado para el bienestar. Irma Fuentes, vaya hermosura, Yasnaya, se agradece esta mesa, la primera con espíritu y sabiduría. Eugenia Martínez, no quieren Tren Maya, entonces, ¿qué es lo que quieren? Entonces propongan, ¿no? Con signos de admiración. Pablo Landero, excelente mesa, es como estar en clase. Y Clara Aranda dice, ella confunde crecimiento con desarrollo. Eh, Alexandre Servín, wow, la mejor mesa, una que sí es anticapitalista y que te proponen cosas distintas a los medios contando a los progresistas. Qué bonito escuchar una mesa que propone conciencia de clase. Reina, el presidente dijo que separaría el capital internacional del gobierno, pero no lo hizo, metió a Nestlé y vender la tierra a lo largo del tren a las transnacionales. En fin, pues comentarios de todo tipo, en todos los sentidos, para bien, para mal, críticas en este sentido. Yasnaya, yo recordaba también un caso, a mí me tocó vivir 20 años en el estado de Chiapas y veíamos también algunos poblados, por ejemplo, con las presas hidroeléctricas, donde pues desplazaban a los poblados de ahí, construían la presa, incluso estaba la iglesia que todavía salía a la punta de la iglesia ya inundada en su totalidad, y los habían desplazado hacia a un lado de donde vivían, les habían construido ahí una especie, lo diría así, de casas, habitación, y veían pasar los cables de luz y no tenían luz en su comunidad. Y como bien dices, esta parte que quiero rescatar también del concepto de la consulta, ¿cuándo es que se consulta y quién tiene necesidad de consultar qué? Yo te preguntaría también frente a estos comentarios que hace la audiencia y que le agradecemos muchísimo que los haga además con respeto, que es algo que procuramos mucho en este espacio. ¿Cuál es tu mirada frente a este tipo de ángulos y miradas y el concepto que tendrían pueblos indígenas de desarrollo? Claro, cada pueblo tiene sus ángulos y miradas, pero hay un común denominador. ¿Cuál sería este, Yasnaya? Bueno, aquí quisiera, es una pregunta que me hace pensar muchas cosas y bueno, también agradezco a Diana que nos va poniendo con ejemplos concretos estos temas y también las preguntas del público. La primera sería, y a veces es difícil de explicar esto, diferenciar entre una tradición de pensamiento, o sea, lo que está codificado en el pensamiento que se va recreando y heredando, una manera de ver el mundo, y otra es la que muchos pueblos, digamos, hayan adoptado otras nociones de tradiciones de pensamiento. Entonces, si vemos, digamos, como filosóficamente las tradiciones de pensamiento de muchos pueblos del mundo, lo que hay y lo que, digamos, siguiendo ahora Cumes, y lo que estoy viendo es que hay conceptos en las lenguas que aluden al equilibrio. Y yo creo que lo que hay en común en estas tradiciones de pensamiento es la noción de tener un equilibrio. Es decir, una buena vida implica
O sea, tener salud mental es tener cierto equilibrio, ¿cierto? Tener una buena nutrición, no necesitamos demasiadas calorías, pero tampoco pocas para tener desnutrición. Necesitamos un equilibrio, una relación del equilibrio con el entorno para tomar lo necesario del entorno natural, pero no demasiado como para que después escasee o después eso se vuelva en contra. Yo creo que la clave en común es esa noción de equilibrio, que me parece algo bastante racional. Si yo destruyo el medio ambiente va a tener eso consecuencias y va a romper el equilibrio del ecosistema y va a irse en contra mía, que eso es lo que está pasando con los proyectos de desarrollo que se ha planteado la humanidad. Yo sé que es difícil, pero tratemos, o yo invitaría a dejar de pensar en el desarrollo. El desarrollo implica eso, desarrollar, ¿no? Ir de acá hacia acá. Y eso se aleja constantemente de la noción de equilibrio. Creo que desde la etimología de las palabras, de ambas palabras, tenemos dos visiones muy encontradas. Entonces, yo creo que como hay límites planetarios, es decir, el petróleo no es infinito, los minerales no son infinitos, recordemos que de las reservas naturales en el mundo, en los pueblos indígenas concentramos el 60%. O sea, el 60%, y me voy con los números más bajos, de las reservas que quedan naturales en el planeta están en nuestros territorios. Eso significa que los pueblos indígenas algo hemos hecho bien, o sea, que es la relación con la naturaleza. Como ahora en el resto del planeta eso ha sido devastado, los bosques en Europa sabemos cómo han sido devastados, por poner un ejemplo, lo que ahora hace, digamos, los grandes intereses y este modelo de desarrollo es ir sobre los pueblos que aún tenemos esas reservas. Es por eso que casi todos los pueblos indígenas, donde preguntemos así, se están enfrentando a extractivismo, ¿no? Y este extractivismo lo puede hacer el Estado o lo puede hacer el mercado. Cuando lo hace el mercado, las empresas, no solo lo hacen las empresas, es el Estado, un Estado de corte neoliberal que lo permite, da como los permisos, las llamadas concesiones, ¿no? Pero a veces, en un modelo de Estado más, digamos, proteccionista, lo que va a hacer lo va a hacer regulándolo. Entonces eso es lo que sucedió por lo menos en la primera mitad del siglo XX, como tú dices. ¿Cuántos pueblos mazatecos, mazatecos fueron desplazados, o sea, regiones enteras fueron desplazadas para construir las presas Miguel Alemán y la Cerro de Oro, para electrificar y dar un estado de bienestar a una delgada clase media, sacrificando a los pueblos que seguían sin electricidad? Y esto es lo que lamentablemente está pasando también como con el Tren Maya, ¿no? Y con las ideas de polos de desarrollo, con el corredor transísmico, donde ahora dicen van a tener maquilas donde puedan ir a trabajar, etcétera. Entonces, lo que es bien interesante cómo en la tradición occidental la razón, así como el equilibrio, dice Aura Cumes, en nuestros pueblos juega un papel fundamental. En la tradición de pensamiento, digamos, occidental, la noción de razón y lógica es muy amada, ¿no? Es algo muy importante en esa tradición. Pero es interesante cómo se está haciendo algo totalmente ilógico. Es una paradoja de la tradición occidental, porque se pretende crecer infinitamente y desarrollar y más infraestructura y más empleos para que al final la gente pueda consumir, ¿no? Al final lo que pretenden es que las poblaciones indígenas se vuelvan en consumidores, ¿no? Y con de bienestar, vivir bien con capacidad de consumo. Entonces, pretende crecer infinitamente en un planeta que es finito. No podemos crecer infinitamente cuando cuando el petróleo es finito, cuando los minerales son finitos, cuando lo que llaman recursos naturales son finitos. Entonces, una tradición que ama la razón está haciendo algo profundamente irracional. Crecer infinitamente en un contexto, en un planeta que es finito. Y en esta contradicción hay
poblaciones que somos sacrificadas y los pueblos indígenas históricamente hemos sido la población sacrificada. Y estamos empobrecidos y tenemos estas situaciones de empobrecimiento no porque así seamos, o sea, sea una condición esencial a lo indígena, ser pobre, es justamente ese modelo el que nos ha empobrecido. Entonces pretenden curar el problema con cucharadas de más de ese problema. Ante las preguntas un poco de qué hacemos, entonces digan qué hacer, yo creo que ahí hay que sentarse a escuchar, ¿no? Siempre se ha dicho de mil maneras desde los pueblos. El primer paso importante sería la autonomía sobre el territorio. En ese sentido, y digo, ya después hablaremos de la propuesta del cambio constitucional, de la reforma en derechos indígenas, que justamente es la que menos quieren soltar, tener el derecho al territorio, porque si tenemos derecho al territorio, ni el Estado ni el mercado van a poder entrar a estas reservas que están en nuestros territorios, ¿no? Y creo que ahí está la clave. No va a ser lo mismo, digamos, el bienestar o lo que se desea en un contexto como la Península Maya o como en la Sierra Mije o la Sierra Tarahumara. Son muchas y diversas respuestas, no solo es, y el gobierno solo está planteando una, que es el desarrollo. Y un poco como dice Violeta, ¿no? Ese es otro gobierno que tiene otra visión, no es un gobierno neoliberal, por lo menos no en el discurso, pero aún así, lo que hemos visto en los pueblos es que o te despoja y te desaloja el Estado o lo hace el mercado. Y en muchos casos ya a estas alturas están más bien como simbióticos, ¿no? Otra cosa que preocupa mucho es que esto esté en manos de las Fuerzas Armadas. Tenemos una larga historia compleja de los pueblos indígenas con respecto a los abusos de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que mientras se diera la autonomía sobre la tierra a los pueblos en un proceso complejo, porque cada pueblo está en diferente situación, por ahí empezaríamos un poquito de justicia, ¿no? No es el gobierno el que tiene que venir a resolverlo, es cómo se dan las condiciones para ejercer la autonomía en que cada pueblo empiece a planificar cómo lo va a hacer, cómo va a contrarrestar siglos de este despojo en nombre del desarrollo. Muchísimas gracias, Jazz. Pues esto que colocas también es otro tema que me parece que tenemos que discutir a profundidad, porque muchos de estos proyectos de desarrollo pues se han quedado en manos, como tú dices, de las Fuerzas Armadas, y ese es otro tema, otro gran tema que me parece que hay que discutir, ¿no? Y bueno, pues aquí discutimos hace como 4 años el Rompeviento TV y después lo venimos discutiendo, pues que era una situación grave que Grupo México se pudiera quedar, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿no? Como era su interés en un principio, porque sabemos pues que tiene ya la mitad de las vías férreas en este país concesionadas y que también tenía ese interés de quedárselas, y bueno, una salida que dijo el presidente para que no se privatice el Tren Maya, pues vamos a hacer que la opere, ¿no? Las Fuerzas Armadas, pero ese también, como tú dices, es un tema que tenemos que seguir discutiendo a profundidad. Pero yo quisiera preguntarle a Diana, pues en esta situación que decimos, pues hay un crecimiento que se busca para después supuestamente desarrollar los territorios, pero aquí se ha empezado a hablar, yo no sé si tú coincidas, Diana, que ha habido un intento por parte de este gobierno que no lo hubiéramos visto en un gobierno netamente neoliberal, en un gobierno que propusiera un mercado como que fuera el que estuviera dominando, porque incluso, ¿no? Cambiamos y que nos alegró mucho, ya después vimos que pues se tenía que seguir profundizando en eso, de una Secretaría de Desarrollo Social, a una Secretaría de Bienestar. Y también estamos viendo el día de ayer, que va a ser algo que vamos a comentar, cómo se ha creado aquí en la Ciudad de México o ha sustituido una ley que, bueno, antes era la Ley de Desarrollo Social, ahora por Ley del Derecho al Bienestar. Eso me parece bien interesante, una ley del derecho al bienestar e igualdad social. O sea, es decir, este gobierno de la Cuarta Transformación, desde mi punto de vista, pues ha entrado en esta discusión ya desde hace varios años de ir
ya no hablando de desarrollo, ir hablando de estos otros conceptos desde, pues que pueden venir desde los pueblos, el bienestar, no ha retomado el buen vivir como tal, no se ha retomado desde las concepciones de los pueblos. Yo decía hace rato también la comunalidad, y lo hacía a propósito por Diana, que está allá en Oaxaca, y no lo ha retomado, pero ha retomado esta situación del bienestar y ha ido avanzando en este sentido, pero también está esto otro que ustedes decían y esto otro que también poníamos, pues esta concepción de desarrollo, pero que tiene desde mi perspectiva vigente, ¿no? Vigente en el gobierno federal y en particular hemos dicho los polos de desarrollo, pero desde mi perspectiva también hay un tema que tendríamos que discutir también, a lo mejor en otro momento, lo que es el tema de la renta. Digo, no es lo mismo que un proyecto esté manejado, por eso decía hace rato, por una empresa como las mineras, ¿no? Por una empresa privada, a que entre el gobierno y que la renta que se pueda generar a partir de estos proyectos, pues quede en manos del gobierno. Ese es un elemento que para mí me parece de fondo, pero ¿tú qué dirías, Diana? ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? Bueno, primero que nada, agradecer los mensajes que nos llegan, siempre nos nutren, créanme que cada punto de vista pues nos hace valer este multiculturalismo que tenemos, esta colectividad también de pensamientos, ¿no? De palabras que hay. Y como tú dices, ¿no? Voy a iniciar con lo último que mencionas, el tema bueno, no voy a abundar mucho con el tema de la renta, pero sí mencionar algo específico, por ejemplo, que en el caso de los polos de desarrollo no fue renta, ¿no? Fue compra directa de estas tierras, o sea, no como por ejemplo, en el caso de las mineras o en el caso de los parques eólicos, que hay un contrato de arrendamiento, ¿no? De 30 años por regular, que es lo que hacen. Aquí no, aquí las tierras se compraron, ya fueron adquiridas por el gobierno federal y ahí, pues yo creo que va a ser un tema que vamos a platicar después en otro tema y que se tiene que discutir también, porque creo que pueden ocurrir muchas situaciones donde pues ya el beneficiario pues es directamente el gobierno. Y hablando de esto de bienestar, a mí sí me gustaría que sea como una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué para el gobierno qué es bienestar? O sea, ¿qué significa, no? Porque quizá para los pueblos sería pues una vida digna, el ser gozosos, ¿no? De lo que tenemos, el disfrutar de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de ir al río y bañarme así directamente. Para mí eso podría ser bienestar, ¿no? Algo que me dé esa satisfacción de consumir alimentos que no están producidos con ningún químico, ¿no? Eso puede ser bienestar. Y sí, claro que ellos bajo ese precepto, ese concepto, pues todo es bienestar hoy en día, ¿no? O sea, lo que no entiendo es que si nada más queda de nombre, llamarlo así bienestar y por ahí introducirnos el hecho de que las cosas están cambiando, de que es algo basado en la protección, en la garantía de los derechos y en todo lo que tiene que ver vivir libre de pobreza, ¿no? Y un pleno florecimiento de desarrollo y autonomía. No sé si eso significa para el gobierno. Yo no lo he presentido así, algunos de los pueblos tampoco, pero quizás sería entenderlo de ese modo, ¿no? Porque el hecho de a todo nombrarlo de bienestar es porque hay plenitud, ¿no? Hay florecimiento, nada ocurre, ¿no? Y sobre todo ir pensando también en el planeta como tal, ¿no? Porque creo que si en sí el planeta vivimos con un bienestar generalizado, pues no habían estos conflictos de cambio climático ni estas crisis climáticas que hoy vivimos, ¿no? Entonces creo que siento yo que no debemos abusar, ¿no? O no, el gobierno no debe abusar de estos términos de bienestar, pero también entenderlo, porque muchas leyes, por ejemplo, que se, que se discuten en estos parlamentos, en estos congresos, pues son leyes que no pasan, que no nos preguntan ni siquiera, ¿no? Estos cambios de nombres, ¿no? O sea, nunca nos hacen mención de decir, ah, para ti qué significa bienestar o qué es bienestar, ¿no? Entonces creo que hace falta mucho ahí entenderlo o abordarlo más, porque quizá para el gobierno el bienestar es de que tengamos este desarrollo, el construir este corredor interoceánico que está militarizado, por lo que está resguardado, ¿no? Vigilado por la CEMAR, por la Secretaría de, este, de la Marina. Quizá para ellos eso sea un bienestar, les digo, usted no tiene que preocuparse por cuidar o que el Grupo México se vaya a adueñar de las vías férreas, ¿no? Quizá eso sea para ellos este bienestar, ¿no? Pero para nosotros quizás sea
el que no estén estos militares acá cerca, ¿no? Entonces creo que había que abundar más en ese concepto y pues yo lo entiendo como eso, ¿no? Como que si va a haber este tipo de bienestar, pues realmente sea una vida gozosa, ¿no? En todos los aspectos. Ya, gracias, Diana. Pues muchos comentarios también, así que les agradecemos mucho. Gente que hace críticas, gente que celebra este tipo de reflexión, este tipo de análisis, esta mirada que nos coloca Yasnaya y Diana. Y para cerrar, mi querida Yasnaya, te pediría una reflexión final de esto que hemos estado peloteando aquí entre ustedes y nosotras y nosotros. ¿Cuál es tu reflexión final al tema que hemos abordado el día de hoy, Yasnaya? Muchas gracias. Bueno, antes quería, si me permiten brevemente, como esto que dice Diana, ¿no? De la captura de la palabra bienestar. Es bien interesante que no solo sucede con este gobierno, pero en general, que hay una captura constante del léxico que viene de los movimientos alternativos, ¿no? Por ejemplo, el mandar obedeciendo, que surge en el contexto, sobre todo se populariza en el contexto del movimiento zapatista, lo utiliza ya el jefe del Ejecutivo, ¿no? También tienes una potente frase como nunca más un México sin nosotros, y ahora lo utiliza Claudia Sheinbaum, nunca más un México sin nosotras. Entonces, es bien común que haya esa captura de ese léxico y entonces eso obliga a los movimientos alternativos a estarlo renovando. Y eso pasa también, como dijimos en la mesa pasada, con la palabra tequio y ha pasado también con la palabra bienestar. Sabemos que es un proceso, pero complejo, pero creo que mucho del bienestar para los pueblos pasaría por la autonomía, por ejercer, ¿no? Por ejemplo, crear un sistema educativo propio del pueblo Mije, del pueblo Rarámuri, sería, por ejemplo, un paso. Pero a veces cuando se centraliza mucho el Estado, dar una misma solución a toda una serie de problemas diversos. Pasa con Sembrando Vida, por ejemplo, ¿no? Que en unos lugares funciona muy bien, en otros no, porque las realidades son distintas. ¿Por qué no habría un programa distinto para el pueblo y el contexto Mije, otro para el pueblo Yaqui? Son realidades muy diferentes en donde los pueblos tuviéramos injerencia en el diseño. Ni siquiera tendrías que consultar proyectos de desarrollo cuando estos vienen desde los propios pueblos, las propuestas de qué hacer, ¿no? Para construir ese bienestar. Y bueno, como conclusión, yo invitaría a la izquierda, digamos, mexicana a que revise ya mucho de la vanguardia que hay y de las posturas postdesarrollistas, que yo creo que en el sur, en Bolivia, en otros lugares, está mucho más avanzado y abandonemos este modelo desarrollista como muy priista, setentero, y visitemos y dialoguemos con otras maneras de construir una buena vida, un buen vivir, un sumacautsay, un hotkukohton, una vida que sea digna y valga la pena ser vivida para todos y todas. Muchas gracias, Yasnaya, y ahí le agregamos el equil altic, que hemos estado aquí abundando, y el equil cuchlejal también del sureste mexicano de este país, así es, de la zona Tojolabal y de la zona Siltal. Y bueno, pues Yasnaya, muchas gracias. Diana, también con qué cerrarías y también decir, ¿no? Que este concepto de desarrollo también tiene sus antecedentes en el concepto que también valdría la pena después discutirlo de la civilización, ¿no? Hay que civilizar al bárbaro y que viene desde ahí y que bueno, luego hablamos de progreso y como ustedes decían y de ahí pues todas estas derivaciones que se han dado también. Pero perdón, Diana, que tú pudieras hacer una reflexión pensando también en que para llevar a cabo este desarrollo pues están estas zonas de sacrificio ambiental y estos infiernos ambientales que se han creado y que llevan décadas y siglos, pero que se ha venido agudizando, Diana. Sí, pues precisamente es eso, ¿no? El retomar, el repensarnos, ¿no? El decir, a ver, ¿qué significa para unos el desarrollo, para otros no? Y hacerlo de una forma, hablando lo que decía Yasnaya hace rato, ¿no? Hacerlo particular. Por ejemplo, a mí me viene a la mente ahorita lo que maneja la sección 22, por ejemplo, con el plan, el PTO, ¿no? Plan de Transformación para la Educación de Oaxaca, donde ha revalorizado, ¿no? Precisamente, por ejemplo, aquí con nosotros los zapotecas, ¿no? Los estudiantes
se hace como una educación local, ¿no? En cuanto a sus saberes comunitarios, a hablar con los adultos mayores, a escucharles, a ver qué hay en el territorio, qué hay a mi alrededor, cómo florezco esto que tengo alrededor, ¿no? Y así mismo lo hacen con las los diversos pueblos que tiene Oaxaca, las culturas que tiene Oaxaca, y pues eso lo particulariza, ¿no? Lo hace propio, lo adapta, ¿no? Lo retomamos nosotros mismos, ¿no? Creo que eso hace falta, ¿no? Tampoco se trata de usar palabras por usarlas, ¿no? Porque dicen, no, pues esto significa para los pueblos o esto nadie nos va a criticar, pues órale, hay que usarlo, hay que implementarlo, a más no poder en los diversos proyectos y programas, y creo que no es así, ¿no? Creo que hay que estudiar más a las comunidades, hay que estudiar más a los pueblos, hay que estudiar más a nuestro México, ¿no? Hay que ver de qué lado no afectar a estos pueblos donde no hay estos megaproyectos, no hay estos proyectos que llaman desarrollo, para acabar con esos recursos que hay, ¿no? Que son esos pulmones que tenemos, que estamos luchando por sobrevivir, ¿no? Porque cada vez vemos que hay más formas de captarlos, ¿no? Cada vez pareciera que los gobiernos implementan o se crean nuevos programas o se crean nuevas palabras, ¿no? Para decir, esta reserva, ¿no? Me la adueño con este programa, esta reserva la quiero por este programa, ¿no? Y así lo van llamando bienestar. Creo que con esa idea concluiría, ¿no? El hecho de que creo que los pueblos merecemos, como les decía, ¿no? Florecer, merecemos estar en sobrevivir, ¿no? Y vivir, más que sobrevivir, vivir a un mundo sin estas etiquetas, ¿no? Que tanto nos ponen. Yo sé que muchas veces lo hacen para lograr esto que llaman desarrollo, lograr esto que llaman equilibrio, pero creo que más que eso es el buen vivir, ¿no? Que cada pueblo lo tiene, que conoce bien sus estructuras, conoce bien sus formas de siembra, por ejemplo, de cultivo. Creo que por ahí me iría, ¿no? En que hagamos esta reflexión de volver a lo nuestro, ¿no? De revalorizarnos más. Ya, pues Diana Manso y Yasnaya Elena, muchísimas gracias. Ustedes tal vez no se dan cuenta, nosotras y nosotros sí, pero este es un masterclass maravilloso y que la gente de verdad celebra muchísimo también estos ángulos, estas miradas. Así que les agradecemos infinitamente esta mesa. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias siempre. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Rompeviento y a Pie de Página y a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos en 8 días. Gracias a todos. Gracias, Jazz, Diana. Gracias, por tu Diana. aprendizaje, Violeta. Que se compongan, por favor, ambas. Cuídense muchísimo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Dios quiere pelato. Cuídense. Gracias, igualmente. Chao. Y hemos estado hablando también de necroeconomía, de cómo el capital para vivir necesita matar. Y estamos hablando de que mata la vida humana, pero también la no humana, Ernesto, y eso es algo que tenemos que pensar también en estos proyectos y en estos procesos de desarrollo, pues que estamos viviendo. Decíamos que celebramos mucho que en este gobierno nos entregaran más concesiones mineras, pero la extracción, el proceso extractivista de estas empresas, pues continúa de una manera intensa, incluso intensificaron la extracción minera y pues por eso decimos que seguimos con esta necroeconomía y que este capital pues sigue matando pues estos dones que para los pueblos eso significa, no son recursos naturales y que son parte también de su vida y de su territorio y pues los necesita el capital para vivir y por eso decimos que pues lo mejor es hablar desde nuestra perspectiva de esta necroeconomía, Ernesto. Así es, Violeta. Es algo que, créanos, para nosotros, a mí como medio de comunicación, pues son retos y dilemas cómo se abordan estos temas. Y nosotros pensamos que hay que ir directamente a campo y hay que hablar con las compañeras, con los compañeros, y ellos son los que tienen también su mirada y el ángulo. Lo que hace falta a veces, pues es que se les dé voz, que se les abra un espacio
y eso es lo que intentamos, ¿no? Dice, por ejemplo, Gabriel Salgado, es una visión utópica. El mundo gira y aquí estamos, dice Gabriel Salgado. Dice Israel Torres, ¿qué tan invasivas y perjudiciales para la población han sido los proyectos extractivos de las empresas del Estado en comparación con con las de la iniciativa privada? Tal vez ambos son igual de dañinos. Dice Dernier Mego, querido Ernesto, dices que esto no vende. Creo que al contrario, ganan mucho público. A mí, por lo menos, yo los veo y estoy con ustedes con este tipo de temas y de mesas tan excelentes. Bravo. Gracias, Dernier Mego. No, pero sí baja la audiencia. Cuando hablamos con compañeras o compañeros indígenas, baja mucho la audiencia. Cuando hablamos de estos temas como el día de hoy, baja la audiencia. Y nosotros hemos apostado a esto. No importa que esto nos cueste, que si baja la audiencia o no. Nosotras y nosotros pensamos que se tienen que abrir estos espacios y que la gente poco a poquito, si estamos picando piedra, pues estamos picando piedra, pero consideramos que usted que nos está viendo y otras personas pues tienen también el derecho, no solamente las compañeras o compañeros que hablan desde sus pueblos y que tienen el derecho de dar su palabra y que se les escuche, sino también ustedes tienen el derecho de escuchar estas otras voces, estos otros ángulos y nosotros la obligación de tratar de llevar esto, Violeta, de intentar traducirlo y mostrar las complejidades, ¿no? Esto del Tren Maya, que nosotros hemos sido pues críticos también con el Tren Maya en varios ángulos y después pues hay gente que se molesta o que se enoja, pero que nosotros fuimos viendo también cómo este gobierno, una vez que se daban las críticas pues, de nosotros y nosotras y de otros colegas periodistas, y que son temas que llevábamos a la mañanera, pues hubo correcciones de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en toma de decisiones en lo que tenían al proyecto del Tren Maya. Y no es necesariamente todo como nosotros nos parece que podría haber sido o que podría ser mejor, pero que ese es el ángulo esas son las realidades, la política real que vivimos y que con cada gobierno, pues pueblos, comunidades, medios de comunicación, pues tenemos que estar ahí tratando de documentarnos y colocar estos otros ángulos, Violeta. Ernesto, y a esto yo le agregaría la situación pues, de crisis climática, de emergencia que estamos viviendo ya de un límite brutal y que para mí, pues desde hace décadas, la respuesta también, la salida a esta situación está en escuchar a los pueblos, Ernesto, en escuchar a los pueblos indígenas, en ver cómo han establecido esta relación más armónica con la naturaleza y pues no es por casualidad que tengan, lo hemos dicho, el agua, los bosques, las selvas, pues una riqueza en biodiversidad. No es casualidad, sino que la han cuidado, forma parte de ellos, Ernesto, parte fundamental de estos pueblos, pues esta naturaleza, esta madre tierra, y no es algo romántico, digo que lo romántico, como decía Mariátegui, también puede ser revolucionario, pero aquí de lo que estamos hablando, pues es de que hemos llegado a un límite, de que estamos en cuestión como planeta, y los pueblos, estos pueblos tienen respuestas a esto, Ernesto, y pues ahí me parece que debemos de poner la mirada y por eso pues hemos estado insistiendo en que es muy, muy importante pues también esta otra iniciativa, Ernesto, que gira en torno al derecho de los pueblos indígenas y que también ahí se habla de este derecho que tienen a decidir sobre su territorio y de que es fundamental pues el respeto justo pues en esta transición energética que estamos viviendo para que no se les siga despojando a estos territorios ahora en aras de este cambio climático y de estas mercancías que aparentemente son la salvación, Ernesto. Pues no vamos a dejar de insistir. Yo también pues llegué a Rompeviento aquí hace algunos años y parte de lo que me ha mantenido aquí pues es el interés hacia estos pueblos indígenas, Ernesto.
Así es, Violeta. Pues hay una visión y una mirada que tenemos en este espacio, pues distinta y que la estamos colocando pues para ustedes y sabemos, ya lo hemos dicho, que eso nos puede costar audiencia y no tener las millones o los miles y miles, pero vamos a seguir apostando a eso y no solamente a eso, sino también en esta mezcla de hablar de los de arriba, de los del medio, de los de abajo, pero que pues sí consideramos que la parte fundamental pues es la gente que está en condiciones de vulnerabilidad y que es la primera impactada por este tipo de proyectos y miradas. Recuerde usted que no es lo mismo pues ir y pagar tu boleto y subirte a un avión o a un tren, y recorrer paisajes bonitos y otra es la realidad de los que viven allá. Y hay más ángulos de qué abordar sobre este tema, pero lo estaremos haciendo. Por lo pronto, Violeta, bueno, pues vamos a pasar. No sé si ya está por ahí Cau Sirenio para la siguiente entrevista, pero Violeta, yo la verdad es que estoy, pero encantadísimo con el ángulo y la mirada, lo que nos regala Diana Manso y Yasnaya Elena, y que nos parece que puede ser pues útil para toda la gente que las escucha y las vea, pues ir viendo otras miradas de algo que difícilmente se alcanza a ver en medios. Dice, por ejemplo, Gerardo Juan, celebro con mucho agrado esta mesa, pues nos da una visión que difícilmente podemos encontrar en otros medios, Violeta. Sí, 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 yo coincido, Ernesto. Me parece que es muy importante esta mesa para escuchar justo estas miradas, estos puntos de vista, pues que a lo mejor pues no encontramos en otros medios de comunicación y que además pues no tenemos a lo mejor alcance pues muchas y muchos en este país de conocer pues estas miradas del México profundo y qué bueno que lo podamos hacer a través de Yasnaya y de Diana Manso pues que están viviendo estas realidades, Ernesto, y que, bueno, pues realmente, como han dicho varios y varias de ustedes, pues es como una clase escucharlas realmente y que no lo hacen o no lo dicen desde el estudio a lo mejor de libros, pero también, sino de las propias situaciones que están viviendo ellas desde hace décadas y siglos, Ernesto, sus familias, y eso a mí me parece algo fundamental, ¿no? Porque uno finalmente pues puede ir a hacer trabajo de campo o vivir pues algunos años, como nos ha tocado también, digo yo estuve con los tojolabales pues varios años, pero no es lo mismo, Ernesto, pues que vivir esto por décadas y siglos como lo han hecho ellas allá en esos territorios. Y estoy diciendo de siglos, pues por eso hablé del concepto de civilización, ¿no? De civilizar al bárbaro, pues que así fue vista también este proceso de encubrimiento desde 1492 y pues qué bien que ellas con su mirada pues lo puedan ir haciendo y puedan ir pues develando todas estas concepciones que han sido impuestas también, Ernesto, a los pueblos, ¿no? Como esta categoría que hemos discutido ya con Yasnaya, el concepto de indio, luego indígena, de cómo es una concepción que realmente pues también es impuesta, no hablar de naciones, de no hablar tampoco de pueblos, sino hablar de indígenas. Y bueno, y ahora pues esta categoría de desarrollo que bueno, tiene estos antecedentes que decíamos y que bien, volvemos a decir, que se haga desde la mirada de ellas. Así es, Violeta. Y le avisamos también que Yasnaya y Diana van a empezar a invitar a compañeras indígenas que van a sumarse a la mesa y dependiendo de los temas estaremos conversando con ellas pues lo más posible. Además de que, bueno, pues estamos viendo también que podamos organizar una tertulia, que ellas vengan para acá y poder tener una tertulia con ellas. Ya le estaremos avisando de fechas sobre este respecto.